Buenos días, esto es Todo en un Punto. Mi nombre es Ana Saavedra, escritora y fundadora de la comunidad virtual y multicultural Anaquel Literario. Me acompaña en los micrófonos Hilda García y en los controles técnicos tenemos a Dani Aguilar. Les damos la bienvenida este sábado 3 de marzo, a días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo lunes 8 de marzo. Estamos en una estación del Instituto Cultural Iberoamericano. Le mandamos un saludo a nuestro presidente, don José Antonio Contreras, y Trilce Radio bajo la presidencia de Ana Yancy Marín. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Hilda García. Estoy muy feliz de estar aquí con Anita conduciendo Todo en un Punto. Aquí en Trilce Radio estamos acompañadas de los controles de Dani. Él nos ayuda bastante, le mandamos un gran y fuerte saludo. Y acabamos de escuchar La Imaginación y Querétaro de mis amores con Gerardo Rebolledo. La verdad es que fue increíble, nos encanta la trova. El primer tema es arrollador porque, bueno, nos dimos cuenta de cómo los niños antes gozaban más, ¿no? Es una canción que nos deja un mensaje, incluso podría llamarse cuento, es una canción que tiene un trasfondo súper bien hecho y podría hasta ser un cuento, es lo que les comentaba. Y la segunda canción, Querétaro de mis amores, bueno, excelente, dedicada a un estado maravilloso que yo espero que ya hayan los que viven en la ciudad, en el país México. Pues ojalá y la hayan conocido ya. Entonces, Anita. Bueno, pues el día de hoy tendremos a dos grandes invitados. En el primer bloque de este programa esperamos la presencia de Víctor Chi. Él es un maestro promotor cultural y de la oralidad. Y en el segundo bloque tendremos a Héctor Ortega. Él es interesado en el guionismo, la fotografía y el teatro. Y bueno, los dos van a venir a platicar con nosotros. Así que si están escuchándonos y tienen alguna duda, pues háganosla saber. Tenemos ahí nuestra página Todo en un Punto en Facebook, si tienen alguna pregunta, algún saludo. Y pues bueno, iniciamos estas 2 horas de Todo en un Punto en su compañía. ¿Y qué les parece si nos vamos con la noticia literaria? Pues bueno, iniciamos con la primera noticia, que es sobre el Festival de Escritores y Literatura en San Miguel de Allende, Guanajuato. Este festival ya tiene muchísimas sesiones, sin embargo, pues siempre ha sido de manera presencial. En este caso, por la pandemia, lamentablemente, pues han empezado de manera virtual. Bueno, y digo lamentablemente porque siempre es fabuloso encontrarse con los compañeros, conocer gente, escuchar a los autores de podamos estar presencialmente. Entonces, bueno, este festival en San Miguel de Allende, Guanajuato, se creó porque detectaron que había una necesidad de presentaciones literarias en español y sobre todo en México porque habían lectores en México. Eso lamentablemente pues es verdad, ¿no? Sabemos que los lectores en México no son como muchos. Ha aumentado, si bien sí ha aumentado, y más con la pandemia nos hemos dado cuenta que sí, que la gente tiene una necesidad de arte para entretenerse, para sentirse mejor. Y bueno, según el reporte, la mayoría de los mexicanos solo leen un poco más de 2 libros al año. Por esta razón, la conferencia se compromete a incluir mexicanos en sus propuestas literarias y alentarlos a descubrir el placer de leer. Y bueno, sí, ya sabemos que quienes leen, pues se trasladan a otros mundos, pueden incluso viajar dentro de sus casas. Sí, aunque ustedes crean que es algo exagerado, pero es verdad. Entonces, bueno, ¿cómo funcionaron este último festival que fue virtualmente, pero es organizado en San Miguel de Allende? Pues obviamente son sesiones virtuales por Zoom. El día que no se pueda estar ahí participando, pues se puede meter a una sesión grabada. Obviamente, pues se tiene que comprar un boleto antes del evento. Los conferencistas, pues son magistrales, hay paneles y eventos nocturnos.
Hay también talleres donde se recibe un asiento en primera fila, pueden interactuar con los autores, hay una opción de chat de preguntas y respuestas, y obviamente todo esto por la vía Zoom. ¿Qué más? Pues hace uno una red de contactos increíble, porque en cada conferencia magistral se da una sesión en vivo de preguntas y respuestas, pero también hay una interacción entre los participantes, de manera que pues uno puede conocer y saber qué piensan las personas que están conectadas en ese mismo momento. Y bueno, ¿qué más? Hay talleres que son dados por los escritores que están invitados, se está uno en pantalla con las demás personas y en este caso fue un programa de 6 meses que finaliza en este mes de marzo. O sea, quienes todavía quieren participar en esa parte virtual del festival todavía lo pueden hacer porque en marzo todavía hay una sesión más. La temporada completa pues consistió desde octubre del año pasado, finaliza en marzo, pero les comento que todavía se puede acceder y sin embargo es bueno conocer ese tipo de festivales porque uno puede pensar, bueno, entonces la siguiente sesión puedo acceder, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En marzo se dan 2 conferencias magistrales, 6 talleres, se dan en versión bilingüe, 4 en inglés y 2 en español. Hay 2 o 3 eventos literarios, un evento nocturno en vivo y consultas virtuales con los profesores que enseñan durante la sesión. Entonces, bueno, son sesiones que son bilingües. Uno puede preguntar por la sesión virtual, obviamente, porque estamos hablando en español, pero pues también quien le interese practicar puede pensar en escucharlas de forma, bueno, en inglés. Y bueno, aquí son algunos de los ponentes, se preguntarán ustedes. Está Margaret Atwood, Joseph Boyden, Isabel Allende y Diana Gabaldón. Algunos de ellos fueron los invitados. La charla con Margaret Atwood al parecer fue de las que más se llenaron, las que más solicitaron. Ustedes recuerdan Margaret Atwood, ella es quien escribió El cuento de la criada y de hecho ya se hizo su libro en versión serie. Me parece que la pueden ver por medio de HBO. Y bueno, es una serie súper distópica, pero muy real, ¿no? Sí, te puede dar un poco de miedito, pero tiene mucho que ver con los temas del feminismo, que muchos, que bueno, ahorita ya mencionó Ana, el lunes es el 8 de marzo, conmemoración del Día de la Mujer. Y pues siempre hay que tener en cuenta estos temas, ¿no? Siempre son necesarios. Y pues nada, no sé qué opinas tú, Anita. No, pues efectivamente la Feria de San Miguel Allende es una de las que todos esperamos aquí en México y bueno, yo acá en Querétaro que me queda muy cerca, pues también este año pues tendremos que seguirla de manera virtual, pero además siempre tiene invitados de lujo y ahora como nos comentas pues no será la excepción, entonces hay que estar al pendiente de todos sus eventos y por otro lado y hablando sobre temas del Día de la Mujer propios del próximo 8 de marzo, pues les cuento que Anaquel Literario ha trabajado con su Anaquel de Mujeres Poetas una actividad que se llama Cadáver Exquisito. Un cadáver exquisito es una manera que salió en la época surrealista de ir creando en conjunto entre todos. En inicio era un dibujo que se iba doblando como si fuera un acordeón y uno lo comenzaba y los demás iban completando el dibujo y al final expandían este acordeón y era que el resultado era un cadáver exquisito, un monstruo, ¿no? Una creación entre varias personas. Pero bueno, también en el ámbito literario se usa cuando muchos escritores toman la voz y para escribir en conjunto un resultado. Y el tema de este lunes, que vamos a poder ver en un live en Anaquel Literario, es la definición de la mujer, qué es ser mujer. Entonces, ya está este resultado, el poema se llama Mujer Soy, y bueno, al final son 20 mujeres poetas las que participan y las que podremos escuchar este lunes que le den voz a estas palabras. El ejercicio era entre todas definir lo que es ser mujer desde diferentes realidades, desde diferentes perspectivas y desde diferentes, incluso culturales, ¿no? Culturales, sociales, económicas, vaya, están además en diferentes países de habla hispana, entonces eso lo enriquece todavía más.
Bueno, ahora ya tenemos entre nosotras, ya se nos envió el resultado de este ejercicio, pero no ha sido publicado en ningún lado. Vamos a tener la primicia este lunes 8 de marzo en Anaquel Literario en Facebook Live a las 12 del día, hora de México. Bueno, acompáñenos a darle voz, a escuchar cómo se define la mujer actual, la mujer que está presente, la mujer que está luchando por sus derechos, como bien menciona Gilda. Esta es una conmemoración. Seguimos todavía en esta desigualdad y tratando de equipararla. Allí va, yo creo que eso, vamos en un proceso muy bueno, y ejercicios como este y muchos otros colectivos que están haciendo lo propio, pues dan la pauta para que la realidad de la mujer sea cada vez diferente. Entonces yo los invito a escuchar de la voz de estas 20 poetas a lo largo del continente americano, a definir a la mujer, y creo que es un ejercicio muy necesario. Platicaba el otro día con una poeta y decía, es que las mujeres ahora tenemos que empezar a definirnos y empezar a ponernos de acuerdo, ¿no? Qué es lo que queremos y hacia dónde vamos como género? Y bueno, esta será tan solo una pequeña muestra sobre este punto. Y de hecho, bueno, les leo rápidamente quienes participan en el Cadáver Exquisito. María Hernández, ella fue la que, de hecho, la que llama a Anaquel Literario y la que da la idea para hacerlo. Entonces ella va a abrir. Después estará Leslie Costello, Linda Costa, Aline Rodríguez, Itlali, Justina Cabral, Erika, Jessie Rengifo, Ángela Vázquez, Norma, Isela Dávila, Mar Bautista, Tania Márquez, María Lozano, Citlali Quijano, Mercedes Castillo, Gilda García, aquí mi compañera en los micrófonos, Isabel Pañi. Y bueno, yo voy a cerrar con este ejercicio literario y poético. Entonces, no dejen de escucharnos, creo que va a ser una muy buen ejercicio. Es más, trataremos de hacer una grabación del poema y traérselos en el próximo sábado para que escuchen los que se lo hayan perdido o no pudieron escucharlo aquí también. Y bueno, Gilda, pues eso es una pequeña muestra de nuestras noticias literarias que podemos traerles a ustedes. Desde luego que el abanico es inmenso, pero bueno, seleccionamos las que creemos les pueden interesar más a nuestro auditorio. Así es, Anita. La verdad es que como siempre Anaquel Literario también a la vanguardia, ay sí, porque también están siempre apoyando a las poetas, a las escritoras. Y bien dices, estaría increíble leer ese poema inédito en todo en un punto en la siguiente emisión. Sería maravilloso porque, bueno, ustedes no lo conocen todavía, pero es un poema bastante emotivo, es fuerte, tiene partes sensibles, por otro lado vienen partes más duras, más dolorosas, tiene de todo. Es un poema que parece como de la rueda de la fortuna. Uno está arriba y de pronto vuelve a bajar y luego vuelves a subir. Tiene todo ese poema, está increíble, está fabuloso. Si quieren pueden ver la transmisión en vivo, como ya dijo Ana, estaría fantástico que nos acompañen, porque sí, bueno, yo vi la convocatoria y me pareció increíble, porque siempre hay que conmemorar este día del 8 de marzo. La lucha pues todavía sigue, todavía falta mucho por hacer. De hecho, ayer en una de las charlas que hay de comentarios feministas decían que sí, que todavía la mujer en las editoriales tiene es creo que 70% publicados hombres y 30% publicaciones de mujeres. De hecho, también comentaba la persona invitada que alguna vez fue a tomar un diplomado de escritura creativa y la profesora les dijo, ¿saben qué? Voy a dar la mayor de las lecturas para el curso, va a ser de puras mujeres. Y la mitad del grupo se dio de baja. O sea, yo dije, ¿qué sucede? ¿No? ¿Por qué esa idea de que la mujer escribe mal o que escribe puras cosas románticas o cosas domésticas? No sé, tal vez eso es lo que se imagina, ¿no? Que la mujer tal vez no es capaz de escribir otras cosas más profundas. Y pues me quedé pensando, ¿no? Que en esa situación, porque dije, ¿por qué se darían de baja, no? Pero
Pero bueno, todavía hay mucho que hacer, hay mucho que luchar todavía. Y pues estos granitos de arena que aunque sean o parezcan muy pequeños o quizás hasta eh, con poco valor, pues no, no lo son. Son pasos que se dan y que van que van abriendo camino, ¿no? Sobre todo eso. Pero bueno, continuamos con el programa y ahora nos vamos a un corte musical. No nos dejen, regresen con nosotros. Bueno, ¿y qué tal estas dos maravillosas piezas musicales? Ya se está volviendo una costumbre que nos encanta aquí en el programa tener de acompañante a este piano tan talentoso, compositor, pianista mexicano, David García Hernández. Él ya estuvo aquí en nuestro programa, ya estuvo de entrevistado, ojalá que hayan tenido la oportunidad de escucharlo. Y bueno, el primer tema se llama El Jardín de la Esperanza, y así con todo lo que esto evoca y todo lo que el piano acompañado de su inspiración nos transmite, podemos buscar también esta canción en YouTube y ver el video, inclusive podemos ahí ver varias interpretaciones. Y la segunda pieza que escuchamos se titula El legado guerrero. Y esta nos transmite una muy diferente atmósfera, nos lleva a viajar a otro entorno, no sé qué les pareció, pero para mí siempre que la escucho, viajo a través del tiempo y como bien decía Hilda, los libros son una ventana que nos permiten viajar, aunque a veces mucha gente no lo crea, y la música es la otra, ¿no? Es la otra ventana que nos salva, que nos reconforta en estos tiempos de encierro todavía en muchos lugares. Y bueno, sigamos viajando con la música, sigamos soñando y esto fue en compañía de David García Hernández. Búsquenlo, se los recomiendo muchísimo. Él, además de compositor, tiene una compañía que se llama Tradiciones Mexicanas Corazón de Niño. Él es el fundador y el director de esta compañía que tiene 4 puestas en escena y unas puestas en escena fabulosas, con música, con actores en vivo, música en vivo desde luego, con historias que nos llevan a la reflexión. Todas giran en torno a los temas pues, sobre México, sobre el rescate del juguete mexicano, por ejemplo, tiene otra sobre Don Porfirio, hay una que es sobre los animales del rescate, los animales de la fauna mexicana, también muy bonita. Y bueno, también todas estas producciones pueden verlas en YouTube, busquen su canal David García. Hay otro homónimo, pero no, el otro es como deportista, busquen al que es un compositor pianista y ahí van a poder ver todo lo vasto de su inspiración, lo vasto de esta creatividad y la verdad que creo que somos afortunados de tenerlo como, pues aquí en todo en un punto como amigo y en México pues como inspiración y como maestro para muchos otros. Ojalá que su música llegue poco a poco a más y más lugares y se vaya abriendo camino, porque además es un compositor muy talentoso. Y bueno, vamos a continuar con todo en un punto. Recuerden que tenemos a 2 grandes invitados, no se vayan, quédense con nosotros, pero antes de eso es nuestra sección esperada por los pequeños. Ojalá que ya tengamos a varios escuchas allí, los más chiquitos de la casa, prestando atención a esta sección del cuento, que en esta ocasión es un cuento popular, es un cuento muy, muy divertido que esperemos que les guste. Y bueno, vamos con Ariadna Romo, que además ya tiene, digamos, como 1 año, 2 años contando cuentos y creo que cada vez le quedan mejor. Así que, ¿qué les parece si los invitamos a todos a escuchar a este cuento infantil titulado Tiki Tiki Tembo? Esperemos que sea de su agrado. Y bueno, ¿qué les ha parecido el cuento? Yo creo que es increíble. A quien no, o más bien a quien sí le desesperó el nombre de este personaje, Tiki Tiki Tempo, y todo el resto de palabras. Escríbanos a la página de Todo en un Punto si es que tienen comentarios al respecto. Pero bueno, nosotros como siempre queremos fomentar
la lectura en los niños, en los jóvenes. Por eso es que ponemos aquí a leer a Ariadna con esa dicción tan perfecta que tiene para que fomentemos en los niños esta creatividad, esta lectura que siempre es necesario para poder crear mundos de la imaginación. Todo esto se relaciona incluso hasta con la canción de Gerardo Rebolledo, ¿no? Porque también, como bien decía su canción, nosotros necesitamos poner a los niños a leer para que vuelvan a tener ese desplegado de una imaginación, de crear nuevos mundos, de crear personajes y bueno, es importante, ¿no crees, Anita? Sí, claro. Bueno, es que además los cuentos que les dan más creatividad a los niños, les despiertan las ganas de escribir ellos sus propios cuentos, que luego es fabuloso. O en este caso, como por ejemplo de Ariadna, de contarlos, ¿no? De empezar a contar los cuentos, a leerlos, a actuarlos. Bueno, la verdad es que la literatura en los niños, si en los adultos es un bálsamo y es un escape y es una gran fuente de sabiduría, bueno, en los niños creo que potencializa todo lo que ellos pueden llegar a ser y les da confianza y en fin, creo que la literatura infantil sin lugar a dudas, además ahora hay tantos escritores tan divertidos que podemos leer, hay para todos los gustos prácticamente. Un niño que no lee es porque quizá no le hemos acercado el cuento adecuado, el que él necesita, porque ya hay de todo sobre todos los temas, de todos los matices más serios, más informales. Ahora se usan mucho estos cuentos informales que inclusive comienzan de un lado y al final tienes que voltear el cuento para seguir leyendo, o estos cuentos infantiles en los que los niños van decidiendo hacia dónde se dirigen la historia y qué harías como el personaje y le dan dos opciones y si es tal cosa, vete a la página tal y si es tal otra, a la siguiente página. Bueno, ya la creatividad en los libros, inclusive en los audiolibros o ahora en este caso audiocuentos, pues no se deja, no se echa en menos y hay que aprovecharla, Gilda. Así es, Anita. Así es, siempre hay que aprovechar todo esto que nos ponen en las manos, la lectura, y bueno, yo creo que es momento de mandar a la entrevista, ¿les parece? Claro que sí, sí, ya estamos aquí casi listísimos para que llegue nuestro maestro invitado el día de hoy, el maestro Víctor Chi. Ya saben que ahora con estas tecnologías a veces hay ciertos problemas técnicos o de internet que no, que todavía no se resuelven, pero miren, Estamos, maestra. ya tenemos aquí a nuestro maestro, entonces bueno, vámonos con nuestra cortinilla de la entrevista. Bueno, y regresamos y ahora sí ya tenemos aquí a nuestro invitado de este día, del primer bloque, y yo estoy contentísima de tenerlo en este espacio. Él es el maestro Víctor Chi. Les voy a hablar un poco sobre él. Él es narrador oral, tallerista, escritor, promotor cultural comunitario, es mediador de lectura, tiene estudios en filosofía, en comercio internacional y varios cursos y diplomados de fomento lector, literatura, fomento a la lectura, derechos humanos y de intervención social. Fue profesor de educación media superior y educación básica rural por varios años. Tiene además experiencia en trabajo con ONGs. Ha sido becario de diversos fondos culturales de la Secretaría de Cultura, tanto local como federal, y ha realizado proyectos de narración y de rescate de tradición oral. Se especializa él en narración oral escénica en espacios no convencionales. Trabaja sobre todo con públicos adolescentes e infantil en este proceso de fomento lector con población vulnerable y se ha desempeñado también como tallerista. Bueno, es que ¿qué no hace el maestro Víctor Chi? ¿Qué no hace? Fue responsable también de operativos de programas de intervención comunitaria como Mi Barrio es Cultura en el barrio del Mezcalito, y también por vías del ferrocarril, familias lectoras, biblioteca viajera, tardes de leyenda con la Secretaría de Cultura del Estado de Colima.
Y bueno, además de eso, tiene experiencia en producción y conducción radiofónica, que déjenme darles la primicia que lo vamos a tener aquí en Trilce Radio, va a tener su propio programa, estoy muy emocionada, me llena de emoción saber que ya también va a poder estar por aquí, vamos a poder disfrutar más de sus palabras y de su equipo, que yo los conozco y son maravillosos. Y bueno, él además ha escrito en periódicos regionales, tiene 3 libros de tradición oral editados por la Secretaría de Cultura del Estado de Colima y tiene también la colección de leyendas, misterios y recuerdos de los pueblos de Colima, una colección de video leyendas editadas también en el Fondo para el Desarrollo Cultural Juvenil, y tiene además casi 50 títulos en medios electrónicos de videorelatos que podemos seguirlo en su canal, ya nos dirán cuál, que yo los sigo, yo los comparto y son fabulosos. Participa en proyectos interdisciplinarios para organizaciones como Palabras con Alas o Observatorio Cultural de las Altas Montañas, Observatorio Veracruzano de la Cultura, y desde hace 15 años es responsable del proyecto de recopilación, difusión y revaloración de la tradición oral, independiente y colectivo llamado Leyendas, Misterios y Recuerdos de los Pueblos de Colima. Y además, como le alcanza el tiempo a este maestro, que no sabemos cómo le hace, tiene su editorial alternativa titulada El Chaneque Cartonero. Y bueno, él dice que a pesar de lo trágica y sardónica que resulta la realidad de nuestro país, que diariamente se desangra y cae en pedazos a través de los libros, los cuentos y la organización comunitaria, aún hay esperanza. Bienvenido, maestro. Sí, es un honor tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, cuéntenos, para quien no lo conozca, ¿cómo es que llega usted a este mundo? Esa historia fabulosa que ya conozco, pero platíquela con nuestros radioescuchas. Claro que sí, un gusto estar con ustedes, maestra Ana, Gilda, Maciel. Es un gusto compartir este espacio en Trilce. Realmente estamos muy contentos de poder dialogar, de tender puentes de diálogo del corazón, del alma hacia ahora sí que los oídos y los corazones que se abren para escucharnos. Y bueno, pues es que esta historia de cómo uno se acerca a la literatura, a la palabra, que realmente ese es el concepto, a la palabra, tanto oral en primera instancia, como después escrita, como después la palabra leída, ¿no? Es a través de mi abuelo Martín Chi, indígena maya del sureste mexicano, que siendo él un hombre recio, un hombre fuerte, un hombre de manos callosas, de almadura, de esos que de repente la cultura no le permitía llorar, no le permitía mostrar signos de afecto con mi abuela, para con mis tíos. Siendo yo su primer nieto, cuando yo llegaba al pueblo ya te cantó Yucatán, un pueblo metido en el oriente de Yucatán, él me tomaba entre sus brazos y me colocaba con todo cuidado y cariño entre su hamaca. Nos montábamos los dos en la hamaca y comenzaba a mecer, ya mecer, y mientras mecía la hamaca, él empezaba a contarme historias antiguas, de esas historias viejas, en donde él decía que los animales hablaban con los seres humanos, del tiempo en que todos vivían en paz y armonía. Y entonces él me contaba con palabras sencillas, con su lenguaje maya mezclado con español, la leyenda, que tiempo después yo descubrí que era la misma, y según yo era cada vez una historia diferente, pero que realmente resultaba siempre la historia del conejo en la luna, pero que simple y sencillamente, cada vez que yo visitaba el pueblo, él, al sentarme en esa hamaca, me lo contaba de una manera tan magistral, tan formidable, tan amorosa, que me lo hacía ver diferente. De repente él nada más le cambiaba que alguna vez al conejito Balam, que era el jaguar, le pegaba una patada y lo mandaba rumbo a la luna, y que a veces era el coyote que lo perseguía, y que el conejito colgado en un bejuco se estiraba y ¡fum! Como elástico subía y caía a la luna. Pero también a veces me decía que la misma luna, que era la madrina del conejo, era la que bajaba una escalera y le decía Chanchipalo Mejenquisin, que quiere decir algo así como pequeño animalito, pequeño niño, ven y sube conmigo, le decía al conejo, porque el coyote te va a comer y yo no te voy a poder defender. Y así el conejo tarde o temprano llegaba a la luna.
Yo a mis cortos años y con los ojos abiertos como platos y con el corazón también abierto de par en par, no alcanzaba a comprender que era la misma historia. Para mí, cada vez que el abuelo, con sus palabras dulces, empezaban a describirme toda la historia, era realmente una distinta. Y es que no pasaba otra cosa más que el efecto que da el compartir con alguien más, el tender puentes de diálogo y puentes de palabra, que no es otra cosa que la afectividad. Le leemos y le contamos al otro porque nos importa, porque lo amamos, porque sentimos su mismo peso, su mismo dolor, su misma pena, pero también porque queremos que a través de las palabras entiendan y comprendan cuánto los amamos. Por eso el abuelo le lee al nieto, por eso el hijo le cuenta al padre y el padre a la vez al hijo. Por eso vamos y nos refugiamos en la abuela, en ese puerto en donde siempre habrá una palabra. Para mi abuelo Martín Chi, ese hombre duro, ese hombre recio, contarme las historias, era su manera de acariciarme el alma, de demostrarme cuánto cariño tenía. Y ese fue mi primer acercamiento. Después vinieron muchísimos más, otros más a la palabra escrita, otros más a la palabra leída, pero mi primer acercamiento fue ese. Y entonces descubrí que a través de el diálogo, de las historias, de respetar lo que somos, de saber de dónde venimos, nosotros podemos fortalecer la raíz, y cuando fortalecemos la raíz estamos fortaleciendo el alma, estamos fortaleciendo lo que somos, estamos realmente teniendo valía como seres humanos. Bien lo decía mi abuelo, que nosotros, los hombres y mujeres del Mayab, aquellos a los que nos fue dado el don de la palabra, teníamos la responsabilidad y la misión de contar y contar diariamente. Ahora sí que contar y contar sin cansancio y encabronadamente, porque cada vez que nosotros contamos una historia, el mundo, decía mi abuelo, se pinta de mejor color. Y entonces me dejó esa enseñanza, que podemos ser pobres, pobres en el sentido monetario, que podemos no tener tanto, pero siempre, siempre somos millonarios en palabras, en historias. Todos y cada uno de nosotros tenemos una historia, historias tristes, historias de amor, historias alegres. Somos ensartas de historias. Los seres humanos estamos llenos, bullen historias en nosotros. Y cuando se la compartimos a alguien más, no sabemos si en ese momento le estamos alegrando el día, si en ese momento posiblemente le estamos dando una gota de esperanza, le estamos dando un pocillo en donde pueda beber, beber de una realidad mejor. Cuando nosotros contamos, cuando nosotros leemos, cuando nosotros escribimos, nos estamos dando la oportunidad de ejercer el derecho a imaginar, ese derecho que tanto nos han quitado, el derecho a pensar que otra realidad es posible. Por eso es importantísimo contarle a los niños, a las niñas, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras nuevas generaciones, a todos y cada uno. No hay una persona, no hay un solo niño en el mundo que no disfrute al escuchar una historia. Y por eso contamos, por eso hacemos que las palabras vuelen como palomitas y que se aniden en los corazones de quien se deje, de quien pueda en un momento cerrar los ojos y abrir la mente y el corazón, porque es ahí donde se fincan y es ahí donde nosotros queremos llegar. Claro, por supuesto. Qué maravillosa historia de cómo la familia te va envolviendo en la literatura, Víctor. Es maravilloso cómo nos comentas que tu abuelo, con todo el cariño del mundo, te ponía en la hamaca, luego te va contando estas historias fantásticas del conejo en la luna, de la leyenda de Quetzalcóatl, si no mal recuerdo, y este conejo que está ahí plasmado de acuerdo a las culturas prehispánicas y que representa un conejo, ¿no? Entonces, qué hermoso, ese cuento, bueno, esa leyenda es fabulosa. Entonces, bueno, como bien nos decías, una palabra puede ser una semilla, ¿no? Yo así lo entiendo por lo que comentas. ¿Y tú crees que realmente una palabra dicha de mala manera o de buena manera puede germinar en la gente? Claro que sí. Yo creo que las palabras tienen una carga emotiva muy grande. Mira, no sé si las palabras puedan tener el don que alguien les da de curar. Yo, en lo personal, los cuentos, las historias no me han curado la diabetes, que padezco de los 14 años, pero sí me dan un motivo de vida. O sea, la palabra te da una perspectiva de vida. Por ejemplo, ya mismo
que en este año y medio ahora sí que de pandemia, de terror, en donde me ha tocado 2 veces que me ha pegado el COVID-19. Somos sobrevivientes de esta enfermedad. La palabra, la escritura, te da motivo de vida. Ya mismo hoy en la mañana, en donde despierto todavía con el ardor en los pulmones, con la apretadura aquí en el pecho que te dejan las secuelas del COVID, esta segunda vez que me dio, te es difícil levantarte. Pero cuando de repente sabes que vas a compartir estos momentos que tenemos ahorita, en donde nos están escuchando mucha gente, en donde hay muchos oídos receptivos, y en donde vas a dar también tu verdad y tu testimonio, te levantas. Entonces te va creando un sentido de vida, te va creando el hecho de decir, alguien más te va a escuchar, y hasta el último momento, hasta el último suspiro, hasta con la última fuerza, vas a intentar hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que estas palabras, aparte de darte este sentimiento de vida, de vitalidad, porque escribir, porque narrar, porque leer, es cuestión de vida, de resistencia, es cuestión de lucha también, de empoderamiento, yo creo que sí. Fíjate que, por ejemplo, hay experimentos ya de hace algunos años en donde a frascos de agua decían que les ponían ciertas palabras, ¿no? Con carga emocional. Felicidad, éxito, odio, y decían que se transformaba a través del tiempo las composiciones del agua. No sé qué tan cierto sea eso o no, pero lo que sí es mi experiencia de trabajar con niños en situación de riesgo, niños que ya trabajan para un cártel de narcotráfico, en donde algunos ya son sicarios, ya han destazado gente, en donde han visto lo que nosotros 4 juntos tal vez en toda nuestra vida no hemos sido testigos, y que ellos a sus 7, 8, 10 años han visto gente descuartizada, balaceras, que le maten a los papás, que le desaparezcan al hermano. Yo creo que sí, una palabra puede significar la diferencia entre un día y otro. Me ha tocado de repente en algunos lugares, en algunas situaciones, por ejemplo, en plena balacera, que algunos niños refugiados en una biblioteca te griten una y otra vez, lea más fuerte el cuento, maestro, lea más fuerte el cuento, lea más fuerte el cuento, y no es otra cosa más que para disfrazar con las palabras, con los diálogos de la historia, el estruendo de las balas. Me ha tocado contarle en la frontera de Honduras a un compañero que estaba sentado mientras estaba una huelga de transportistas y esperábamos el transporte para pasar a El Salvador, estar sentado junto a él y de repente verlo llorar, y de buenas a primeras, sin tener ninguna otra cosa más que lo que uno sabe hacer, contar historias, compartirle un testimonio, una historia, un cuento, y de repente ver que te abraza y te dice con lágrimas en los ojos, gracias, porque aún sin conocerme, me regaló una historia, y que esa historia, aunque usted no lo sepa, en este momento cambió mi vida, porque hace 10 minutos yo me pensaba tirar a cuando pasara un tráiler aquí por el camino. Y después de escucharlo, después de sonreír con su historia, me doy cuenta que vale la pena al menos vivir un día más. Esa es la parte importante de las palabras. Yo creo que cuando hacemos, por ejemplo, cuando hay talleres de narración oral, le digo, la palabra es tan poderosa que si de repente alguien te paras de frente a ella y le haces ¡ah! O sea, sientes el golpe de la palabra. Imagínate entonces cuando le repetimos a un niño, a una niña que es un imbécil, que es un retrasado mental, tarde o temprano termina creyéndolo. Y cuando le decimos lo contrario, cuando le decimos que lo que piensa, que lo que siente está bien, que es parte del ser humano, que cuando se equivoca aún tiene esperanza, este ser humano, este niño, esta niña, lo va a ir creyendo y va a sentirse que vale. Se va a sentir con el alma realmente abrazada. Mira, para ejemplificarte esto, si es que me dan chance, puedo contarles una historia muy pequeña, que nos habla que en un pueblo, en la India, había un señor que jamás se despojaba de una mantita que cargaba. A donde fuera, al baño, a hacer del 2 ahí a sacar la maldad del cuerpo, a donde fuera, con la novia, a comer, siempre traía una mantita con la que se envolvía. Lloviera, soplara, hiciera calor, lo que fuera, siempre tenía la manta. Un día, de esos en que los dioses y los elementos no tenían nada que hacer, el dios del viento miró al sol. Los dos se asomaron y vieron al hombre. El viento le dijo al sol, oye, ¿ya viste ese hombre? Jamás deja la manta. ¡Ja! Pero yo, con mi fuerza,
capaz que se la quito. El sol lo miró de reojo, miró al hombre y contestó: puede que sí, puede que no. Vamos a verlo. ¿Qué te parece si apostamos? Está bien, dijo el viento. Voy y te demostraré cómo le quitaré esa manta con mi fuerza. Ya iba el viento. Llegó a donde estaba el hombre y empezó a soplar. Soplaba y soplaba, pero el hombre, al sentir el viento, al sentir el aire, en vez de soltar la manta, más se aferró a ella. El dios del viento sopló y sopló más fuerte al ver que el hombre no soltaba la manta, y sopló tanto que de pronto, de ser un leve soplido, se volvió un tremendo huracán. El aire venía por un lado y por otro, y el hombre se aferraba y se aferraba más y más y más a su manta. Y tanto fue lo que sopló el dios del viento que, aunque no lo crean, en un momento se cansó y dejó de soplar. Y no logró que el hombre se despojara de su manta. Al contrario, más hecho bolita estaba con ella, más aferrado a ella estaba. El sol entonces, riéndose, asomó su carita detrás de la nube donde estaba escondido, y desde ahí soltó unos pequeños rayos de luz, tibios, que cayeron a la espalda de aquel hombre, que lo cubrieron completamente, y lo cubrieron de una manera tan hermosa, tan suave, tan amorosa, que el hombre aquel sintió por primera vez una caricia tan hermosa, no solo en su cuerpo, sino a su alma, y sintió ese calor rico recorriendo cada uno de las partes de su cuerpo, que sin decir más, se despojó de su manta y la sentó a un lado para disfrutar de aquella caricia. El sol, mirando al viento, le sonrió y le dijo: es que a veces, señor viento, la fuerza no hace, la violencia no hace lo que puede lograr una caricia al alma. Y eso es precisamente lo que son las palabras, caricias al alma. Y cuando hablamos de caricias al alma, no estamos hablando de que siempre las historias, los cuentos tienen que tener un final feliz. No, que no siempre tienen que terminar en donde todo sale bien. No, un buen cuento también es un buen cuento triste. Un cuento también simbra las conciencias. Una buena historia también hace que te pegue una patada de mula en el estómago, donde residen todos nuestros sentimientos, ¿no? Decía mi abuela, le comentaba aquella vez a la maestra Ana, que ella decía que en el corazón realmente no se guardan los sentimientos, que los sentimientos nacen aquí en la panza. Por eso decía, a los seres humanos se les enamora a través del estómago. Decía, dándole de comer, porque panza llena, corazón contento. Decía, por eso cuando te espantan, sientes ese vacío, ese vértigo en la panza. Por eso cuando te enojas, te arde el estómago. Por eso cuando haces un coraje bien feo, te pega tu diarreona y esa sale del estómago. Por eso cuando te enamoras, es que sientes esas mariposas, esas arañas, ahí precisamente, en el estómago. Eso decía mi abuelo y yo le creo, porque en los abuelos está la voz de la verdad. Por eso creo que las palabras sí tienen una carga emocional enorme. Las palabras, acordémonos que cuando nombramos las cosas, hacemos que existan. Y así surgió el amor. Y así surgieron las cosas tangibles e intangibles, porque es innegable que cuando decimos unicornio, todos nos imaginamos a ese animalito hermoso con un cuerno aquí mágico, aún sin saber que realmente eso no es. Cuando nombramos las cosas, cuando las podemos describir, es cuando hacemos que éstas existan. Así que cuando decimos amor, cuando decimos solidaridad, cuando decimos empatía, cuando decimos valor, yo creo que lo estamos creando y lo estamos, ahora sí que proclamando dentro del alma y el corazón de quien nos escucha. En este caso, casi siempre en el corazón de los niños, en el corazón de las niñas. Por eso es tan importante contar historias.
Maestro, pues nosotros estamos encantadas de escucharlo. La verdad es que nunca es suficiente el tiempo oyéndolo. No sabía yo que habían pasado por esta enfermedad, pues le agradezco infinitamente. Y qué bueno que ya lo vemos aquí, qué bueno que ya pasó. Esperemos que ya se recuperen por completo. Le agradezco entonces más todavía que esté con nosotros este día. Y bueno, todavía tenemos unos cuantos minutos, maestro. Si quisiera usted compartirnos algo más, le podría yo hacer muchísimas preguntas, pero también me gusta, a lo mejor usted tiene algo que quiere decirle a nuestro auditorio, algo en especial, y bueno, pues adelante, el micrófono es suyo. Claro que sí, maestra Ana, claro que sí, Gilda, es un gusto compartir. Mira, hay algo que sí debo de puntualizar acerca de, por ejemplo, las enfermedades. Yo creo que los que nos dedicamos al arte, los que nos dedicamos a la comunicación, los que nos dedicamos a dar un testimonio, un mensaje, a compartir algo, somos, como decía mi madre, como los pobres. No podemos darnos el gusto de enfermarnos. Pase lo que pase, uno decía mi mamá, nosotros no nos podemos enfermar, porque si nos enfermamos, ese día no trabajamos y entonces no comemos. Esa fue una de las grandes enseñanzas que me dejó doña Victoria Chi, que hoy estaría cumpliendo años, ella falleció en el mes de diciembre, y yo creo que me quedé con eso. Yo creo que cuando nos toca contar, cuando nos toca compartir, pues hay que levantarnos porque precisamente, como decía hace rato, es una cuestión de vida. Y ya para finalizar y para cerrar, precisamente a todas estas personas del sector cultural y todas estas personas que diariamente de nuestro pueblo se levantan y luchan y que más mal nos ha ido en esta pandemia de todo tipo, ¿no? Tanto de forma, ahora sí que gubernamental, de forma cultural, de forma de trabajo y económica, de repente el sector cultural ha sido los más golpeados. Yo quiero dejarles una historia también que tiene que ver con mi abuelo y que realmente nos dice que por qué debemos seguir adelante. Yo cuando iba al pueblo, cuando ya pude crecer y caminar un poco más con mi abuelo, él me llevaba la milpa, me llevaba su milpa enequenera. Era de los últimos hombres en el Mayab que sembraba enequén, el famoso oro verde. Y entonces, para llegar a su milpa, a su labor, teníamos que caminar por un camino que era rojo totalmente, de tierra hermosa, que es buenísima para las plantas, sobre todo para las hortalizas. Ese camino rojo nos llevaba a las afueras del pueblo. Cuando salíamos, precisamente ya rumbo para la milpa, mi abuelo sacaba de su sabucán, de su morralito, de ixtle, un montón de semillas y me las ponía en la mano y me decía, chiquito, tú te vas de ese lado del camino, yo me voy por este. Y la vas a ir tirando y las vas a ir cubriendo de tierra. Ándale, chiquito, hazle. Y yo no entendía por qué. Yo quería en ese momento andar de la mano de mi abuelo, era mi figura paterna, era mi figura máxima, mi abuelo. Entonces yo quería ir de la mano con él, no entendía por qué fregados, por qué carajos, tanta, ahora sí que tanta cosa por ir aventando y tapando esas semillas por el camino. Siempre así fue. Después de un tiempo, el abuelo, como todos nosotros, se despidió de este mundo, se fue. Y yo dejé de ir al pueblo. Al ya no estar mi abuelo y luego a los 3 meses morir mi abuela también. Dicen que de cáncer, pero yo sé que murió de tristeza cuando se fue su viejo. Ya no tenía nada que ir a hacer a Tecantó. Ya no estaban mis motivos. Sin embargo, con el paso del tiempo llegó la alegría más grande que yo tengo en la vida, que es mi hijo, que es mi Gigis, que es mi Toribio. Y tarde o temprano yo le platicaba del abuelo, y tarde y temprano, a pesar de que nació a 5,000 kilómetros de lejanía de esa tierra del Mayab, aquí en Colima, yo necesitaba que mi hijo supiera de dónde venía, que también tiene una raíz maya, que también tiene un pueblo que ahí lo espera, que también hay historias y hay un pasado que ahí está. Y entonces un día lo llevé al pueblo. Y precisamente caminé esos senderos que yo caminaba con el abuelo, ese mismo camino de tierra roja. Mientras caminábamos, mi hijo corría y corría por un lado y por otro, persiguiendo mariposas de todas las flores que estaban alrededor del camino. De repente, él me miró y con su vocecita me dijo, papi, papi, ¿me bajas una mandarina? Volteé hacia arriba y ve que había muchos árboles.
Había árboles de mandarina, de naranja, de grey, de nance, de marañón, y que todo el camino estaba lleno de frutas. Y mientras tomaba yo una de las mandarinas y le quitaba la tecata, la cáscara, veía que mi hijo corría entre toda la bola de flores persiguiendo mariposas. Hacia donde yo veía, había árboles con frutas, había árboles con flores. Y entonces, más de 20 años después, por fin comprendí el secreto del abuelo. Por fin comprendí por qué y lo que me hacía hacer. Entonces entendí que el abuelo lo que me había enseñado era sembrar, era tirar y tirar sin cansancio semillas, sin importar que el mismo abuelo no fuera a ver los frutos. El abuelo me había enseñado que lo importante en esta vida era sembrar, sembrar y sembrar sin descanso, porque de lo demás, Dios o el diablo o el destino se iba a encargar. Hoy estaba viendo que esas semillas habían florecido y que esas semillas las disfrutaba mi hijo. Por eso hoy más que nunca yo pienso y creo fervientemente que en este país, cuando más la violencia está en lo alto, aunque digan que hay otros datos, cuando más están levantando gente, cuando más están desapareciendo a seres queridos, hoy más que nunca hay que seguir sembrando, hay que seguir soñando, hay que seguir escribiendo, hay que seguir contando, hay que seguir hablando, haciendo música, haciendo radio, porque siempre habrá un alma, alguien a quien estas palabras le harán, al menos el día de hoy, sonreír, tener esperanza. Yo creo que ese sería mi mensaje, mi decir, mi verdad para todos aquellos que seguimos aferrándonos en creer que otra realidad es posible, así como tú, Gilda, así como tú, Ana, así como tú, Maciel, de que sigamos pensando de que hay un mañana, de que tarde o temprano toda esta violencia, todo este terror y este horror que vivimos no es normal. A nuestros hijos que nacieron en esta época de sangre, decirles que hubo un tiempo mejor y que puede serlo todavía mejor, pero hay que sembrar, pero hay que seguir creyendo, hay que seguir trabajando y no solo soñando, porque soñar todos podemos, pero de esto se trata de trabajar. Así que muchísimas gracias, fue un gusto compartir con ustedes. Ahí estaremos las veces que sea necesario, usted lo sabe, maestra Ana, mi voz, mi corazón, mis ganas, siempre son suyas. Muchas gracias, maestro. Encantado de tenerlos aquí. Gilda, ibas a comentarnos algo, adelante. Sí, disculpa. No, es que estaba pensando en esas palabras, el último mensaje que dio el maestro Víctor, y qué importante eso que dice de alguna manera ser rebelde, escribiendo, haciendo radio, haciendo poesía, transmitiendo los cuentos. Es un acto de rebeldía realmente, porque hay quienes dirían, no, pues es que ya para qué lo hacen, ¿no? O sea, ¿para qué? No tiene ningún sentido, la vida está perdida. Pero yo creo que sí tiene razón el maestro, porque sí es un acto de rebeldía para la realidad que tenemos, ¿no? Y bueno, nada más ya, si nos puedes, Víctor, por favor, dar tus redes sociales o dónde te contactan las personas por si quieren dejarte algún mensaje. Sí, nosotros tenemos una página, llevamos 15 años haciendo trabajo de recopilación de tradición oral en Colima, rescatando los saberes comunitarios, y esto lo socializamos todos los días en una página de Facebook, un perfil que es Leyendas y Misterios de los Pueblos de Colima. Ahí publicamos de lunes a sábado una historia diferente todos los días. Tenemos campañas permanentes de fomento a la lectura, sacamos cartelitos chistosos ahí fomentando con mensajes de fomento a la lectura. Hay un canal de YouTube que a últimas fechas no le hemos subido nuevos videos, pero tiene más de 50 con leyendas e historias de Colima, que se llama Fortaleciendo la Raíz, Leyendas de Colima. Ahí nos pueden encontrar en YouTube. Y en redes sociales publicamos diario una minificción por la mañana y también replicamos la leyenda por la noche. Mi perfil es Pitor Chi en Facebook, ahí nos pueden encontrar. Ahí también salimos de vez en cuando en Anaquel Literario, ahí con la maestra Ana, que nos hace el gran favor como gran promotora cultural de darnos espacio por ahí. Entonces, por ahí estamos, por ahí nos pueden localizar, por ahí estamos para servirles, para compartir siempre.
Bueno, y recuerden que además lo tendremos en esta estación, en esta emisora de Trilce Radio. Entonces, todas las historias que yo siempre quiero que nos cuente y nunca me alcance el tiempo, ya vamos a poder escucharlas con todo el gusto y toda la calma del mundo. Estoy muy emocionada por ya escucharlo, maestro. Y sí, búsquenlo, vale la pena que compartan, ayúdenlo a compartir todo lo que él produce, su canal de YouTube, sus leyendas, donde le ayuda a su hijo y su esposa, que también son maravillosos contando cuentos, cada quien en su personaje, en su estilo, ya tienen ellos armado todo su programa, les van a fascinar. Y antier me comentaba un poeta hablando sobre esta resistencia que dice Hilda, sobre esta que debemos seguir adelante, que menciona el maestro Víctor Chi. Decía que para él esto era un apostolado cultural porque no había otra manera de definirlo y porque no conocía a nadie que realmente pudiera vivir de la cultura. Y la verdad es que me encantó su definición y le dije, ¿sabe qué? La voy a adoptar como propia, porque hay muchas gentes que preguntan, ¿y cuánto te vas a ganar? ¿Y por qué haces eso? ¿Y pues qué no te pagan? Y es muy difícil explicar por qué uno hace esto. Y creo que definirlo como un apostolado cultural, ya sobran las explicaciones y queda perfectamente claro a la primera. Entonces, maestro, es un gusto tenerlo como amigo, sentirlo siempre cercano. Muchas gracias siempre por su apoyo, porque es verdad, siempre que le pido algo, que le pido ayuda en alguna cosa, siempre está dispuesto. Le agradezco muchísimo. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero lo vamos a tener aquí en Trilce Radio. Ya nos lo vamos aquí a quedar para que venga a contarnos con su familia más historias de Colima. Les mando un abrazo a toda la familia, maestro. Claro que sí, muchas gracias. Y sí, creo que estaremos por ahí los domingos de 7 a 9 contando historias con Toribio, que es el personaje que hace mi hijo Francisco de 11 años, y de la tía Rosa, que es el personaje que hace mi esposa Candy Jiménez, de Leyendas y Misterios. Así que próximamente estén al pendiente, cuentos de Colima, de México y de toda América Latina. Un gusto, Hilda, un gusto, Maciel, un gusto, maestra Ana, como siempre, mis abrazos, mis respetos y mi afecto. Hasta luego y muy buen día a todos los que nos han escuchado. Buena vida, buen camino. Muchas gracias y pues vámonos con nuestra identificación de programa. Sigue otra entrevista, ¿no? Sí, sigue la entrevista con Héctor. Héctor, ¿estás ahí para que te escuchemos? Aquí estoy, Hilda. Ah, perfecto. Sí, te oyes muy bien, ¿eh? Ok, qué bueno. Sí, si quieres ya poner tu camarita. Y ahorita ya empezamos con la segunda. Sí. ¿Ya la enciendo? ¿Perdón? ¿Ya la enciendo la cámara? Sí, sí, sí. Ok. Sí. Excelente. No, tardes ya. Iba a decir buenos días. No, ya. Tardes. Sí, exacto. Ya nada más que nos diga Dani. Tenemos que arreglar la 4. Ahorita, permíteme. Y bueno, estamos ya de regreso con nuestra segunda entrevista. Tenemos aquí a nada más y nada menos que a Héctor Ortega. Bienvenido, Héctor. Te voy a leer una pequeña semblanza de él para que ustedes lo conozcan. Héctor nació en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México, Campus Juriquilla, Querétaro, lugar donde tuvo su primer encuentro académico con el teatro, el guionismo y la fotografía. También estudió teatro en la Compañía Universitaria de Repertorio dirigida por Rodolfo Obregón y trabajó para la Compañía de Experimentación Teatral con el maestro Ramiro Cardona.
ambas en la ciudad de Querétaro entre los años de 1990 y 1996. Posteriormente estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad del Centro del Bajío, en esta ciudad de Celaya, en la que reside desde hace más de 10 años. Ha dirigido talleres de actuación en Casa de la Cultura de Cortázar, Guanajuato, así como ha tenido oportunidad de dirigir diversas obras de teatro y cortometrajes. Dirigió el cortometraje Preludio con la participación de la actriz Joy Rivera y el primer actor Damián Alcázar. Por su participación en el concurso Voces en Corto que se realiza en la ciudad de Celaya, obtuvo el tercer lugar en el año 2019 con el corto denominado Vagabundo, y fue parte de la selección oficial en el año 2020 con el corto Superbia Invidere. Recibió el reconocimiento de la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Celaya, también en el 2020 por su participación y aportación a distintos trabajos audiovisuales y a la promoción del cine. Forma parte del taller literario Diezmo de Palabras, coordinado por Julio Edgar Méndez, taller que fue fundado por el cronista Herminio Martínez y que es el más antiguo de Latinoamérica. Ha sido a través de dicho taller que ha podido publicar algunos de sus escritos y actualmente está dedicado a la docencia de educación media superior e imparte cursos sobre actuación y guionismo. Pues bien, aquí tenemos a Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto tenerte aquí. La verdad es que es maravilloso poder platicar contigo aquí en Todo en un Punto. Y bueno, coméntanos cómo ha sido tu experiencia, por qué te gusta esta onda del arte, ¿cómo lo ves? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Gilda. Muchas gracias, Ana. Qué gusto conocerte, Ana. Y bueno, pues el acercamiento al arte, por mi cuenta fue hace muchos años. Estaba yo pues yo creo que yo era un pequeño, me gustaba mucho, a diferencia de toda mi familia, me gustaba mucho el arte, me gustaba el cine, me gustaba el teatro, me gustaba la música, mucho la música. Me gustaba ir a espectáculos, a ver cosas escénicas, etc. Entonces creo que realmente no sé cuál fue el primer momento en que yo tuve el primer contacto así directo con el arte, pero definitivamente creo que fue un momento importante porque a partir de ahí fue un enamoramiento de la expresión artística. Digo, no de todas, ¿no? Ojalá lo pudiera hacer de todas, pero sí, al menos de las que tú conoces que yo estoy ahí inmerso y que me gusta trabajar con ellas, pero sí, la verdad no tengo idea de cuándo habrá sido el primer momento en que yo tuve un primer contacto con el arte, pero sí, definitivamente desde entonces, de un modo u otro, he estado participando en cosas que tienen que ver con eso. Bueno, y hola, bienvenido, mucho gusto. Hola. Y de todo este abanico del arte, ¿cuál podríamos decir que es el que más te apasiona, en el que más has volcado tu creatividad? A mí me gusta mucho escribir. O sea, realmente lo que siempre he hecho desde muy pequeño es escribir. Pero ya, digamos, de una manera un poco más, pues se puede decir profesional, hago guiones, soy guionista. Entonces hago guiones para cortometrajes, he escrito algunas obras de teatro y realmente es escribir lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona. No he intentado con otras cosas porque yo ahí con Gilda, por ejemplo, ella sabrá que durante mucho tiempo compartimos el taller y pues yo llevaba cuentos, he estado trabajando durante mucho tiempo en una novela que no he podido concluir. Se requiere mucho trabajo, pero es básicamente en eso. Yo creo que es directamente en las artes escénicas. Me gusta mucho trabajar para las artes escénicas y el guionismo. Y Héctor, cuéntanos sobre qué temas tú creas tus guiones. O sea, ¿tienes algún tema en específico o tomas por lo que hay en tu contexto en ese momento? O si sientes como que tienes una obsesión por un solo tema, ¿no? Como hemos visto en otros escritores que sí luego se van por la misma muerte o por el desamor, no sé, ¿no? Pero no sé si tú tienes algunos temas o son variados.
Realmente no tengo un tema. O sea, creo que he estado insistiendo mucho en hacer guiones de terror por las últimas oportunidades que se me dieron para participar en ese tipo de cortometrajes, pero pues no tengo un tema. Si acaso en alguna ocasión, cuando hubo oportunidad de trabajar para un particular haciendo guiones, trabajamos sobre el tema de la maternidad adolescente, ¿no? Entonces, pues sí hay que investigar, hay que estar muy al tanto de no cometer errores en el momento de que uno cuenta una historia. Es muy fácil caer en un error. Y entonces, pues creo que hay ese problema de no estar en un solo tema siempre. Pero también al mismo tiempo, yo en lo personal no sé, creo que uno debe de escribir lo que en ese momento la vida te está pidiendo que escribas. O tienes que decir lo que la vida te está pidiendo que digas. Entonces, pues nos encontramos luego en diferentes momentos, o sea, la vida te lleva por distintos lugares y hay cosas que sientes la necesidad de decir, ¿no? Yo creo que este momento, por ejemplo, es un momento muy particular. No sé cómo vendrá en años próximos la producción literaria con respecto a este tema del confinamiento y el virus y la pandemia, este terror que además en el caso de nosotros se conjuga con la delincuencia. Y bueno, yo creo que vienen cosas muy interesantes en la literatura. O sea, hay mucho que decir, hay mucho que expresar. Y creo que no estoy en contra del escritor que aborda solo un tema, ¿no? O sea, al contrario, me parece que está muy bien. Pero la verdad prefiero que un escritor hable de muchas cosas, nos comparta muchas cosas. Claro, y como bien mencionas, ahorita estamos dentro de este problema y aunque sí ha habido ejercicios en lo que empiezan a salir escritos y reflexiones sobre la pandemia, pues no será hasta dentro de unos años en donde ya podemos verlo con un poco de lejanía, no tan involucrados sentimentalmente, en donde los ejercicios más interesantes empezarán a surgir. También estoy convencida de eso. Y bueno, cuéntanos por ejemplo, qué tipo de guiones podemos seguir tuyos o dónde podemos verlos, alguno de los que quieras platicarnos en este momento. Ajá. Mira, Ana, yo no he publicado guiones, hago guiones para efectivamente hacerlos una realización, es decir, llevarlos a un cortometraje. Okay. Pero no es mala idea, yo creo que en algún momento puede ser que todos estos escritos se vayan a alguna publicación. Es raro el público que lee guiones, como es muy raro el público que lee dramaturgia, pero creo yo que es un espacio también. Yo, pues, me gusta, sobre todo cuando estoy tratando de escribir guiones, no pensar en qué va a pasar finalmente con el guión, cómo se va a ver, aunque tiene que ser así, porque quienes hacemos guiones para una película, pues siempre esperamos un resultado y queremos ver que eso que se va a producir se vea exactamente como uno lo imagina, pero creo que en el fondo es un error. Uno debe de estar abierto a que ese guión que se hace se va a parar a manos de un director, de intérpretes, los actores, cómo hacen ellos su lectura, cómo la interpretan, qué es lo que piensan alrededor de esto, cuál es su propio contexto. Hasta el recurso económico tiene que ver cuando dicen, bueno, pues es que yo solo cuento con esto y lo que voy a contar de tu historia, pues va a ser así. Entonces, me gusta más bien pensar que el guión que yo escribo, pues está acá en mi imaginación y tengo que terminarlo pensando en quién sabe qué va a pasar. Ojalá que cuando llegue a buen fin, pues veamos algo que nos guste, o aunque no nos guste, que nos deje algo importante. La verdad es que también he tenido yo la oportunidad de dirigir la mayoría de mis guiones. Sí, y ahorita que mencionas eso, Héctor, yo quiero presumirles que tuve la oportunidad de ver Preludio
con los compañeros del taller literario Diezmo de Palabras, porque yo también era parte de ese taller y ahí conocí a Héctor, y que ya ahora yo lo considero un gran, gran amigo, del Gracias. cual la verdad he aprendido muchísimo, muchas cosas de él y de todos los demás compañeros, la verdad. Fue una experiencia increíble estar en ese taller y bueno, ahí estuvimos viendo Preludio. Y bueno, aparte Preludio se desarrolla en Celaya, que bueno, ya nos dice Dani, nuestro, aquí en los controles dice que sí, que Celaya, bravo, aplausos, porque él es de allá. Ah, ok. Ujú. Entonces, pues aquí Celaya está presente, ¿no? Bien, bien. Guanajuato. Y la verdad es que Preludio está grabado allí en Celaya y se ven Ah, paisajes increíbles. Ustedes dirían, no, pero es que ¿dónde se grabó eso? No, es que seguramente se fueron a Ciudad de México, se fueron a lugares. No, está en Celaya grabado y tiene unos calles increíbles, unas tomas padrísimas. No sé si quieras tú comentarnos más al respecto, Héctor. ¿Cómo fue tu experiencia como director en este cortometraje Preludio que, bueno, también fue parte bueno, formó parte de la carrera de Joy Rivera y de Damián Alcázar, ¿no? Entonces, no sé si nos quieras comentar al respecto. sí. Bueno, para mí yo creo que ha sido una de las experiencias más valiosas que he vivido yo con respecto al cine. Eh, pues en un primer momento no teníamos nosotros pensado, ni siquiera nos pasaba por la mente que pudiéramos rodar con Damián Alcázar, ¿no? Pero bueno, por circunstancias del destino tuvimos esa gran oportunidad. Eh, Había yo ya terminado el guión tenía algunas diferencias y estábamos buscando al actor. Entonces, cuando nos damos cuenta, sabemos que es Damián el interesado en hacer este rol, pues eso ya te dispara a otra parte. Es decir, ya no puedes pensar en los mismos términos en los que estás pensando cómo vas a llevar a cabo una realización, un trabajo, porque el solo hecho ya de tener un primer actor, pues te obliga a tomar otro tipo de consideraciones, tienes que adaptarte. Bueno, nosotros tuvimos que adaptar a su agenda, lógicamente, porque Damián no nos cobró un centavo, bueno, lógicamente sus viáticos y sus gastos personales, pero no nos cobró por actuar. Entonces, pues lo de menos era adaptarse, ¿no? O sea, yo le dije, bueno, Damián, cuando tú digas, en el momento en que tú digas, y de acuerdo a tu agenda. Entonces, Damián nos dio 2 días solamente. Cuando nosotros teníamos pensado un rodaje de alrededor de un mes. Bueno, inicialmente hablamos de alrededor de un mes y luego se recorrió a 3 semanas y luego a 2. Y ya cuando nos dijo Damián, pues yo le entro, al menos la intervención de Damián en producción fue de 2 días. Entonces fue entrar en una lógica a la que yo al menos pues, con mi muy, muy poquita experiencia no estaba acostumbrado. Y creo que de hecho nadie del grupo, nadie del crew que estuvimos trabajando en ese momento con el corto, tenían esa experiencia, es decir, no, pues había que correr. Entonces todo fue nervio, ¿no? A partir de ese momento, todo había que hacerlo muy rápido, idear cosas muy rápidas, todos se vieron muy profesionales, todos, en absoluto. Y también se fue, bueno, la impresión que tiene o que tuvo también en ese momento fue una muy grata sorpresa de ver que a pesar de que éramos muy noveles, pues que estábamos con un trabajo bien organizado. Entonces, la primera impresión que tengo yo de Preludio cuando recuerdo yo el trabajo es eso, es justamente el cómo puede uno adaptarse a una determinada presión y pensar que no tiene uno otra salida más que hacer las cosas bien. O sea, en ese momento no puedes decir, bueno, si esto me sale mal, pues igual y puedo repetir la toma en otro día. Por supuesto que no, ya pierdes el día y pierdes absolutamente todo. Y si pierdes una escena, pierdes prácticamente todo el corto, porque el corto dura un poco menos de 14 minutos. Y si pierdes una escena, incluso una escena que no sea muy importante, de cualquier manera eso
influye determinantemente en la narración. Entonces, pues hay que ser muy cuidadoso, tiene uno que ser muy cuidadoso con el cómo vas a abordar el trabajo. Entonces, esa es de inmediato cuando yo recuerdo Preludio, esa es mi primera impresión, o sea, cómo tuvimos que estar corriendo, trabajando a deshoras, desvelados, dormidos prácticamente, pero eso no influyó en el buen ánimo, es decir, trabajamos muy bien, yo sigo estando muy contento y muy agradecido con la gente que trabajó esa ocasión en el CRU y con el propio Damián Alcázar, que pues no digo, no hay necesidad de decirlo, pero él demostró ahí su gran capacidad y su habilidad actoral, porque él tenía 2 leídas del guión. Un día antes de empezar a hacer la producción, llegó ahí a platicar conmigo sobre la construcción del personaje un día antes. Y uno, pues, ante un actor que no tiene mucha experiencia, pues puede pensar, híjole, ¿quién sabe qué va a pasar? Porque, pues, la lectura la hicimos un día antes, ¿no? Pues eso normalmente no pasa. Pero también hizo, pues, bueno, como tú lo pudiste ver, hizo un muy buen trabajo. Verlo actuar es una experiencia diferente. Es decir, llegaba él al set y de inmediato le dábamos el trazo para que él lo llevara a cabo y en cuestión de segundos él ya estaba en personaje. Tiene una técnica muy depurada. Vaya, la experiencia fue muy enriquecedora. Bueno, Héctor, ¿y hay algún lugar en donde podamos ver el resultado de esta producción que nos comentas? Eso en una y en otra, de otras producciones en las que has estado participando, cuéntanos. Y también, bueno, a mí me surge la pregunta, la inquietud de tus guiones, ¿cómo es que luego haces el camino para llevarlos a producción? O sea, ¿tú buscas a la gente que lo produzca o ellos te llaman? No sé, cuéntanos. Sí, Ana. A veces sucede que uno puede hacer un guión por encargo, es decir, que a uno le diga, mira, necesito que nos cuentes una historia acerca de este tema y entonces hay que desarrollarlo. Es raro, pero puede suceder. Lo común es que uno haga los guiones y luego estos guiones busquen producirse. Que uno tenga una idea sobre un tema que uno quiera desarrollar y de lo que quiera uno hablar. Y elaboras el guión, te pones a trabajar en el guión y luego buscas el modo de acercarte a un equipo, a un crew que te ayude a hacer estas 3 fases, ¿no? La preproducción, la postproducción y el montaje. Entonces, pues no hay como digamos, un camino siempre al cual se pueda seguir para llevar a cabo la realización de una obra cinematográfica. Lo común, lo que se sabe pues de Hollywood es que pues se hace el guión para obtener un determinado producto. Pero acá en nuestra marginalidad, pues realmente nosotros lo que hacemos es escribir un guión pensando en, vamos a ver qué tal resulta, si me gusta, se lo voy a prestar a alguien que esté conectado con un crew de producción, lo lee y dice, bueno, mira, sabes que me gusta, creo que es muy realizable por esto y esto y esto, tienes que revisar, hacer tu proyecto, tanto tu proyecto de producción como tu proyecto financiero para saber si lo que tú estás ofreciendo puede llegar a un buen término. Es bueno que así sea, es decir, en cine no te puedes arriesgar a decir a ver qué pasa porque puedes dejar una producción en la mitad. En alguna ocasión ya pasó, ya nos pasó. Entonces, pues bueno, las experiencias son siempre muy enriquecedoras. No siempre son gratas, pero sí son muy enriquecedoras. Y pues yo por lo general, en lo personal, lo que hago es crear los guiones con la intención de, pues luego ver dónde puedo, con quién puedo hacerlo, quién lo puede producir, quién nos puede buscar recursos. Aquí se involucra mucha gente, entonces depende también de muchos factores, ¿no? Pues sí, la verdad es que nos comentas y pues sí se ve que es un proceso bastante elaborado, ¿no? Es así como
algo sencillo, sino que es algo como que lleva un esquema, un proceso, entonces realmente no es algo fácil. Sin embargo, bueno, vemos que ya tienes experiencia al respecto y estaba yo analizando y bueno, tienes otros cortos más, ¿no? Está Superbia Invidere o Vagabundo. Esos otros cortos, bueno, sin spoilear, ¿verdad? Pero bueno, no sé si nos quieres comentar de qué van o cómo fue el proceso, quién actuó. Sí, mira, que por cierto, Ana me preguntaba que dónde los pueden ver. Les voy a pasar los links para que puedan acceder a ellos y los vean, incluso si quieren compartirlos, sí, sí, pues claro, por supuesto que sí. Y mira, Vagabundo, tanto Vagabundo como Superbia Invidere son dos productos que se hicieron específicamente para el concurso que se hace aquí en Celaya de Voces en Corto, que bueno, ya tiene un impacto regional, es un concurso importante y el tema básicamente son cuentos de terror o cortos de terror. Entonces, pues Vagabundo es actuado por Jorge Valdere, que si no me equivoco es una persona que es conocida ahí en Puebla por, él está en los medios, trabajando en los medios, pero además es actor. Y es la historia pues, de un vagabundo, él es el vagabundo, que se encuentra o le roba más bien una bolsa a una mujer y en la bolsa encuentra unos boletos para asistir a una fiesta, y es una fiesta pues, de gente de dinero, ¿no? Entonces, pues dicen, pero además es una fiesta de disfraces, entonces él planea disfrazarse para poder ir pues a comer y a robar en la fiesta. Entonces, pero lo que pasa en la fiesta pues es muy extraño, empiezan a pasar cosas muy raras y eso, pues de eso se trata realmente, ¿no? Para, como dicen, para no spoilear. Entonces ya que tengan la oportunidad de verlos, ya me platican ustedes qué tal les pareció. Acá es el corto que obtuvo tercer lugar en el 2019. No lo hemos difundido porque, bueno, había la idea de hacer algunos cambios en la narrativa y volver a editarlo, pero realmente nunca lo hicimos. Yo creo que muy pronto vamos a ponerlo ya en rodar para que la gente lo conozca. Y el otro cortometraje fue el año pasado, el 2020, que es un poquito más complicado de explicar, pues es un corto que hice pensando un poco en el tema de la diversidad. Es la historia de dos chicas, son pareja, y una de ellas es tan perdidamente enamorada de la otra, pero además pues la ve con una especie de idolatría, ¿no? Mientras que la otra es todo lo contrario, es muy, muy imperativa con ella, la domina prácticamente. Y entonces hacen una especie ahí de simbiosis con sus caracteres, ¿no? Tienen una relación de interdependencia. Y entonces, pues en algún momento del corto tienen una discusión y esta discusión genera un cambio completamente en la actitud de una de ellas. Te comento que es un poquito más difícil de explicar porque hay una narrativa ahí que tiene uno que estar escuchando. Las intenciones pues son las que se ven justamente en el actuar de las actrices. Y pues bueno, no hay como que más bien como verla, ¿no? Como verla. Es una historia de terror, ciertamente, pero no, si te comento un poquito más puede que te cuente la historia. Entonces siempre me cuido de decir algo más porque siempre la spoileo, siempre. Ahorita me dije, me tengo que cuidar mucho, ahorita no. Me concentré y no te dije nada más porque te la puedo spoilear.
Excelente, Héctor, Ujú. excelente. Bueno, pues a reserva de que nos envíes tus links para ver tus producciones, que ya la verdad estoy muy interesada y ya nos pusiste así el gusanito de la curiosidad para verlos. Eh, Cuéntanos en dónde podemos buscarte, en qué redes sociales y en qué estás trabajando actualmente. Bueno, a reserva de no develar nada que no se deba, pero como para ir despertando la curiosidad de los escuchas, en qué estás trabajando, tus redes sociales y bueno, agradecerte estar en este espacio. Ya estamos por los últimos minutos casi de esta sección, pero adelante, Héctor, cuéntanos. Sí, cómo no. Mira, estoy ahorita trabajando en una, la verdad es que estoy trabajando en una narración larga. No sé si va a quedar como un cuento largo o una novela corta. Eso todavía está por verse porque estoy escribiendo y surgen cosas. También tengo un par de guiones que están en proyecto de ser producidos. Uno de ellos un poco ya más, digamos, más perfilado para eso. Es muy probable que este año comencemos a trabajar en la producción de este corto. Se llama Distancias y es una historia sobre unas indígenas, ¿no? El, Estoy trabajando también ahorita en próximamente se van a narrar leyendas. Es algo que es muy común acá en Celaya. No sé allá dónde están ustedes, pero acá hay muchos grupos que se dedican a la narración de leyendas y pues nos los vamos a pegar, a integrarnos a esta lógica de narrar leyendas y voy a preparar a un grupo para esto. Entonces, un poquito más adelante vamos a ofrecer este espectáculo de leyendas a particulares con actrices y actores de aquí de Celaya. Eh, Tengo pues en vista también el comenzar un taller, es decir, eh, no solamente a trabajar con estas personas con las que vamos a hacer leyendas, sino abrir un taller de actuación, ¿no? Pero con una intención diferente. La intención es que ese taller me sirva a mí en lo personal para poder llevar a cabo un proyecto educativo. Digamos que es un, eh, es una labor de investigación que voy a hacer, ¿no? Un poco investigar cuál es el desarrollo que puede tener un joven con el aprendizaje del teatro y si esto puede impactar su personalidad de alguna forma. Eh, lo estoy desarrollando, estoy tratando de trabajar en eso y pues hay muchas cosas, hay muchos proyectos, pero ahorita, siendo sinceros, nos asusta la situación del virus, nos tiene todos no nada más a mí, creo que todo el mundo nos tiene muy en alerta de qué puede pasar, si realmente nos vamos a salir de esto o no vamos a salir de esto. Pero sí, este, ya, se está riendo Maciel. Perdón, Maciel, ya te interrumpí. Sí, ¿no? Entonces, pues creo que hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas, todo relacionado con el teatro y con el cine. Pero en eso andamos, Ana. Y no sé qué más, me preguntaste otra cosa, ¿verdad? Estoy Y perdiendo tus de redes vista. sociales, tus Ah, redes sociales. las redes sociales. Mira, como solamente tengo Facebook. En Facebook estoy como Héctor Ortega. Me van a encontrar ahí, estoy con mi esposa y con mi hija. Pero así, Héctor Ortega, ¿no? Con acento, para que puedan filtrarme, porque vemos muchos montones de Héctores Ortega, incluyendo a algunos que sí son importantes. y y no tengo otra, pues creo que, pues, no, realmente no tengo otra. Tengo Instagram, pero les confieso que no lo uso. O sea, lo tengo casi abandonado. Y tenía Twitter y Twitter lo dejé de usar porque se me estaba convirtiendo en algo demasiado este, adictivo, ¿no? Entonces, de plano, ya no lo uso. Tengo Facebook y con toda confianza me pueden contactar ahí, sin ningún problema. Perfecto, Héctor, fabuloso. Pues sí, nos has dado un viaje aquí por la cinematografía, realmente muy corto, pero muy sustancioso. Y ahorita que estaba escuchándote, me acuerdo que sí también vi Superbia in Videre, porque en algún momento lo compartiste y me parece que habías anunciado que iba a entrar a un concurso o algo así.
y sí me recuerdo haberlo visto, y sí es como de terror, y sí está muy bueno, está como para que lo vean. No es un terror extremo, pero sí, es como de psicología, ¿no? Sí, Ujú. exacto. Sí, Pero sí, ya lo sí. recuerdo. Yo la verdad es que sí les recomiendo mucho que vean estos cortos porque están increíbles, están muy bien hechos, hay actuaciones fabulosas y obviamente por la maravillosa dirección de Héctor Ortega, que aquí ya nos acompañó y la verdad estuvo fantástico. Te agradecemos Gracias, Hilda. muchísimo, Héctor. Al Eh, contrario, gracias a ti. increíble, increíble la charla, la verdad. Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias, Ana. Y No, un claro, placer. perdón, y claro que Dinos, también dinos. agradecimientos a su auditorio, ¿eh? A todos. Muchas gracias por este ratito de plática muy a gusto. Encantadas, encantadas aquí en Todo en un Punto. La verdad es que nos encanta traer a gente interesante y de todas las facetas y colores del arte y de la cultura, ¿no? Que siempre es importante darle voces a todos. Y pues bueno, Héctor, estaremos siguiendo tu trabajo en espera de los links para Claro. ver estos videos y de noticias futuras. Esperamos y te deseo mucho éxito. Muchas gracias, Ana. Mucho gusto. Mucho gusto. Y bueno, que ya estamos en la recta final de este programa, que fue muy productivo, la verdad, y que nos queda más que mencionar a nuestros próximos invitados. El siguiente sábado tendremos también, ahora tendremos a un cantautor. Es como un estilo trova el que va a traernos a este programa. Ya hoy, el día de hoy, escuchamos algunas de sus canciones. Y bueno, vamos a tener a Gerardo Rebolledo, cantautor queretano, con una trayectoria de más de 20 años en la composición y difusión cultural. Ha participado además en diversos foros y festivales en Ciudad de Querétaro y otros municipios del estado. Y bueno, él es además participa en el Festival Canción Queretana, Cantemos a la Tierra, Canto a México, Canto por la Paz y otros más. Es profesor además y promotor cultural en el municipio de Corregidora. Y su música abarca diversos géneros: trova, balada romántica, canción regional mexicana, canción infantil. Hoy pudimos escuchar una de sus canciones infantiles. Y en muchos de estos temas maneja un contenido de valores familiares, culturales, regionales y ecológicos. Además, tuvo una destacada participación en el festival en Francia de Saint-Fans du Monde. Entonces, bueno, no se pierdan, ese es nuestro primer invitado, y el segundo invitado, Hilda, nos va a presentar a nuestro segundo invitado. Sí, Anita, así es. El segundo invitado, que en este caso es invitada, es Maru San Martín. Ella es originaria de Puebla, nació en 1971, ganó el tercer lugar en un concurso estatal de cuento corto con el texto Purificación y un premio nacional al ser elegida para integrar la segunda antología de escritoras mexicanas con su cuento El Closet. Es autora del cuento infantil ilustrado El Camino de Fátima, publicado por la editorial española Avant en 2020. Su cuento Flores Amarillas fue publicado por la editorial Literálica en la antología de cuentos con Rosa Montero. Ella es licenciada en hotelería, publicó como proyecto de tesis un manual de escritura creativa para mujeres sin libertad, con el que imparte talleres gratuitos a grupos vulnerables, ofrece cursos personalizados de escritura por medio de correo electrónico, trabaja como editora y correctora de estilo y actualmente se desarrolla como gestora cultural visibilizando a nuevos autores. Produce y dirige la antología Labios Rojos, Chocolate y una Rosa de Ediciones Educación y Cultura, y su cuento Purificación forma parte de la antología de cuentos de Alteración Duerme Vela y es miembro organizador de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas, FENALEM 2020. Y pues sí, tenemos invitados de lujo también para la siguiente semana, algo fantástico. No se lo pierdan. Como siempre, vamos a tener charlas amenas en la agradable y grata compañía de Dani en los controles y de Anita. ¿Verdad, Anita?
Claro, claro, y bueno, ya en estos breves minutos agradecerle su presencia en esta emisora Trilce Radio, donde el alma tiene voz, invitarlos a que sigan escuchándonos el siguiente sábado, que también nos sigan en nuestra página de Facebook y la página de la emisora, y bueno, invitarlos a que continúen escuchando la programación que Trilce Radio con todo el equipo de locutores tiene preparada para ustedes, que es fabulosa y con mucho profesionalismo, es gente muy comprometida. Démosle una oportunidad a todos estos locutores, a todos estos programas. Y, por ejemplo, ahora nos quedamos, Gilda, con Caravana Cultural con mi querida Lupita Castillo, que está ya a punto de comenzar. Y bueno, les deseo un excelente fin de semana, inicio de semana, y nos vemos en la siguiente emisión de Todo en un Punto. Hasta la próxima.